Hola amigos, esta tarde llegué a casa después de un largo día de trabajo y estaba tan cansado que ya no sentía ganas de moverme, solo quería relajarme y preparar otro video de etimología, así que cuando mi esposa me preguntó si podía sacar la basura de la cocina, le respondí con un poco de sarcasmo: ¿te refieres al bote debajo del fregadero? Ahí no hay basura, así que creo que no hay nada que sacar. Ella me miró un poco incrédula y dijo: ¿estás bromeando? Está lleno de restos de comida. Bueno, sí, pero eso solo es lo que hemos tirado estos últimos días. Nada de eso ha sido barrido, así que técnicamente nada de eso es basura. Y entonces empezó a molestarse un poco. ¿De qué estás hablando? Y se lo expliqué. Perdona si sueno pedante, pero etimológicamente, basura solo es basura si ha sido barrida. De hecho, la palabra procede del verbo latino verro, que significaba barrer, aunque a menudo se usaba en un sentido más metafórico, por ejemplo, para describir el viento barriendo las nubes por el cielo, como lo describe el poeta romano Lucrecio en su obra del primer siglo a.C. de Rerum Natura. Y, como quizás saben algunos de ustedes que hablan otras lenguas romances, también es el antepasado del verbo portugués varrer y del sustantivo basura, que se parece mucho a nuestra palabra española, basura, pero en realidad significa escoba. Y, dado el significado de su antepasado, eso tiene mucho sentido. Con el tiempo, verro se combinó con tura, un sufijo que se añadía a los sustantivos con el sentido de el resultado de algo hecho, para formar una nueva palabra, versura, que en el latín vulgar pasó a significar básicamente el resultado de barrer, es decir, lo que obtienes cuando barres. Luego, con el tiempo, versura evolucionó gradualmente hasta convertirse en español en nuestra palabra moderna basura, o literalmente aquello que ha sido barrido. Y es interesante porque no solo el español tiene una palabra para basura relacionada con el verbo barrer. En otra parte de Europa, un par de lenguas eslavas tienen palabras basadas en un concepto similar. Por ejemplo, el polaco śmieci y el serbio smeće, que en última instancia derivan del verbo mesti, es decir, barrer. Así que sí, técnicamente, en el sentido etimológico, esta tarde no había basura que sacar, pero mi esposa no quedó muy impresionada con mis argumentos y, bueno, digamos que después de una pequeña discusión, al final terminé tirando el contenido de ese bote de basura debajo del fregadero. Y ahora el video ha terminado y es hora de irme a la cama. Parece que esta noche me toca dormir en el sofá. En cualquier caso, gracias por ver el video.